Continuamos con nuestra franja informativa, es el momento de las opiniones. Esta mañana vamos a aprovechar nuestro espacio para hablar sobre la ley de acceso a la información pública y el trabajo que realiza el grupo promotor. Esta mañana con nosotros Ricardo Vaquerano, quien es jefe de redacción del periódico digital El Faro y aparte pues representante de este periódico en el grupo promotor de apoyo a la ley de acceso a la información pública. Gracias Ricardo por acompañarnos, bienvenido, un gusto tenerte en este programa como colega y amigo y que podamos hablar de un tema tan importante. Sí, es creo muy importante hablar de un tema en el que a menudo se piensa que tiene que ver solo con el ejercicio periodístico, pero nuestra labor como grupo promotor tiene que ver con mostrarle a la gente, a la ciudadanía en general, que esto le compete a todo el mundo y que es de interés para todos. Antes de entrarnos en ese tema, quisiera aprovechar tu presencia acá para hablar un poco del caso de Cristian Poveda. Hasta ahora, ¿qué investigaciones hay o el pensamiento tuyo respecto a este trágico suceso? ¿Qué informaciones hay? Pues hasta ahora muy pocas, ¿verdad? De hecho, las autoridades han actuado con mucha prudencia en cuanto a los posibles móviles o quienes podrían estar detrás de esto. Desde el inicio, por el trabajo de Poveda, sus colegas o los periodistas en general, creímos que podía estar vinculado con maras. Pero creo que no hay certeza y sería sumamente arriesgado e irresponsable incluso sugerir algunas cosas. Desde el primer día, sin embargo, las autoridades dijeron, bueno, se le encontró en un territorio dominado por una de las pandillas, el cuerpo se encontró ahí, venía de hacer filmaciones, al parecer que tenían que ver con las pandillas también, y ya ayer como que estaban sugiriendo con más claridad estas posibilidades, pero yo lo que digo es que no hay certezas todavía, habría que esperar. Y ayer, por ejemplo, mucha gente de la prensa estaba preocupada por lo que significa para el periodismo nacional esta muerte, no solo en la pérdida real y física de alguien que era amigo de la prensa nacional y que trabajó por el país, sino en términos de el temor o el freno que le podría poner también al trabajo periodístico una muerte de este nivel. ¿Qué opinión te merece? Bueno, es que el mensaje es bastante claro. Es un precedente, porque se trata de un periodista con reconocimiento internacional, es un periodista extranjero, y esto lo que significa en pocas palabras es que ningún periodista está exento de represalias de este tipo en caso de que se termine determinando que son represalias por alguno de sus trabajos que haya hecho. Pero el mensaje creo que por ahora, que todavía no hay certezas para los periodistas, es ese: hay que tener mucho cuidado, lo que ojalá no signifique olvidarse de dar cobertura a esos temas tan importantes, pero sin duda lo que estamos leyendo los periodistas es eso en gran medida. Hay satisfacción por lo que hasta ahora se hace, digamos la reacción del presidente, como periodista que fue, reacciones de la policía y en sí en el trabajo que ya se ha hecho esta investigación. Es lo esperable, digamos, porque las declaraciones del presidente son políticas y usualmente cuando ocurren crímenes que generan conmoción social como este, las autoridades lo primero que hacen es decir, hemos pedido a la unidad élite tal que se encargue de hacer las investigaciones, y es lo que ha ocurrido. Pero uno más que declaraciones espera respuestas convincentes que se van a ver en el proceso de investigación, y en esto tiene mucho que ver la Fiscalía, a ver cómo dirige la investigación en este caso. Bueno, dejemos el caso de Poveda, porque era para la ley de acceso a la que veníamos a platicar, pero queríamos aprovechar. Te entrevistaré sobre la ley de acceso entonces. Bueno, Ricardo, esta ley, como tú lo has dicho, tiene como fácilmente atrae a pensar que es una ley hecha para precisamente los periodistas, o que es un objetivo de los periodistas el tener una ley como esta para poder hacer un trabajo de investigación. ¿Qué opinan al respecto o qué contestar sobre esas opiniones? Bueno, que es cierto eso último que mencionaste. Claro, a los periodistas nos interesa tener una herramienta como esta, porque El Salvador se encuentra en una terrible desventaja, ya no solo en Latinoamérica, sino en el mundo. Casi un centenar de países tienen normativas de este tipo, y en Latinoamérica prácticamente solo El Salvador se ha quedado atrás en este punto. Todos los vecinos de Centroamérica ya tienen resuelta esta materia con sus propias normativas. Y son normativas que simplemente lo que hacen es permitir que los estados cumplan sus compromisos internacionales. El Salvador tiene por lo menos 4 compromisos internacionales, 4 tratados internacionales que lo obligan
a garantizar el acceso a la información, que tiene varios rubros, ¿verdad? El acceso a la información tiene que ver con transparencia, tiene que ver con rendición de cuentas, con participación ciudadana. Pero en realidad, más allá de aquella utilidad que le pueden encontrar los periodistas, está la utilidad que le puede encontrar la sociedad en general, los gremios. Y se ha visto muy claramente en México. En México la ley se aprobó en 2002 y entró en vigencia un par de años después, pero a pesar de que al principio eran los periodistas aquel sector de la sociedad que más hacían uso de la ley, ahora se mira otra cosa. Hoy la proporción es que los empresarios y la sociedad civil en general son los que más recurren a esta herramienta. Y la gente puede ir descubriendo, una vez esto se haga realidad en este país, ojalá que sea pronto, cuán útil puede ser para resolver inquietudes que tienen que ver con su vida cotidiana, como alimentación, por ejemplo, medicinas, transporte, este tipo de cosas. Ahora, en lo que sí respecta al periodismo, ¿crees que puede ser una ley que también impacte en la calidad? Es decir, ¿hasta qué dimensión o hasta dónde hay que dimensionar esto como para pensar que también sí se necesita para un mejor periodismo? Bueno, se necesita porque la práctica del funcionario salvadoreño en general, y no me cabe duda de que en todos los países del mundo, es tratar de que la información que pueda perjudicarle en sus intereses particulares o en los intereses de su partido político o de la clase política en general, es apostarle al secretismo. Y siempre están buscando mecanismos, acuerdos, decretos, leyes, que en este país hay muchas muy específicas, que impiden que la información, que esta información más sensible, más delicada, pero quizás más importante, que esté en manos de la ciudadanía, llegue a la ciudadanía. Porque sus intereses son otros, pues. Responden a grupos de poder, y los partidos son grupos de poder, y entonces siempre están viendo cómo se filtra información y cómo solo ellos manejan información, que muchas veces les ofrece nada más una posición privilegiada por manejar cierto tipo de información, que a veces les permite, si están vinculados con negocios, ventajas competitivas enormes para aprovecharse del Estado, básicamente. ¿Y qué ley esperarías como periodista o como parte del trabajo periodístico que se aprobara? Porque están los dos proyectos de ley, tanto del que presentó FMLN como el que empuja el grupo promotor. No se sabe al final qué es lo que va a tomar la Asamblea, pero ¿qué debería para el trabajo periodístico tener esta ley? Bueno, hay algunas reglas o algunos contenidos básicos que no deberían quedar a un lado. Uno es que sean tiempos relativamente cortos los que se establezcan para los funcionarios o para toda aquella oficina que maneje información pública para dar la información cuando sea solicitada. Eso por un lado. Por otro lado, que haya un organismo garante de que se cumple con la ley, de que no se burla la ley, que sea independiente, que ofrezca garantías de autonomía e independencia. Y por otro lado, que haya un régimen sancionatorio claro, con sanciones que no vayan a ser motivo de risa para los funcionarios que estén dispuestos a burlarla o a no cumplir con lo que mande este organismo garante o con lo que mande la ley, porque podría ocurrir eso, y en ese caso la ley no serviría de mucho. Algunos dicen que no se necesita la ley en el país, que hay suficiente garantía para que se pueda hacer un periodismo sin necesidad de una ley como esta. Pues sí, y creo que los que han dicho eso son los que mejor han demostrado que hace falta una ley. El Faro se pasó peleando, entre comillas, peleando, creo yo que haciendo uso de un derecho garantizado por la Constitución en un par de artículos de la Constitución, buscando información sobre los gastos de publicidad en el anterior gobierno. Y nos estuvimos dando en la puerta, ¿verdad? Porque no se pudo obtener esa información. Y las excusas del anterior secretario de Comunicaciones eran risibles, eran absurdas, daban risa y uno sentía que se estaba burlando de uno, ¿verdad? Porque le decía, no, pero, y eso, ¿por qué le va a interesar a la gente conocerlo? Bueno, ¿y por qué no? Pues, ¿y cuál es el problema? Más información le puede hacer daño a la gente en todo caso. Si no tienen nada que esconder, ¿y por qué no darle más información a la gente? Si no hay cosas sucias, ¿y por qué no quieren dar a conocer